Hola, entonces nos estamos reconectando para seguir con la sesión de hoy día. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? Como les señalaba, entonces en esta segunda parte quería que pudiéramos abordar estos dos elementos. Revisar algunos ejemplos de características de la ciencia en la línea de a lo mejor resolver algunas dudas que puedan tener sobre ellas. Y en segundo lugar, presentarles lo que va a ser la evaluación de la unidad 1, el diseño del taller que les voy a proponer. De todos modos, me gustaría invertir el orden y partir en realidad por esta segunda parte, justamente porque va bien en línea con la recapitulación que acabamos de hacer. Entonces, yo partiría comentándoles las características de la evaluación, resolvemos cualquier duda que ustedes tengan al respecto y finalizamos la sesión revisando los ejemplos de la NOS que podemos volver a mirar. Bien, vamos a partir entonces por esta parte que es la evaluación de la unidad 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer para realizar esta evaluación? Como les anticipaba, vamos a hacer un ejercicio de taller semejante a lo que han hecho en los talleres anteriores, de manera, por supuesto, virtual, conectarse, trabajar en grupo y responder a un ejercicio. En este caso, por supuesto, el ejercicio involucra varios aspectos, varios elementos, para tratar de recoger el itinerario que hemos seguido. Así como partimos la unidad mirando una clase y analizando justamente las decisiones de la profesora en torno a esa clase, en este taller yo les voy a pedir que en primer lugar analicen un relato de clases para identificar en él y clasificar los elementos que identifiquen o las situaciones didácticas que son propias del conocimiento pedagógico del contenido que, que presenta la profesora, por supuesto que es protagonista del relato, de acuerdo con o considerando las características, perdón, las dimensiones del modelo de CPC que hemos estado utilizando, que es el de Shirley Magnusson y sus colaboradores. Aquí hay una primera tarea entonces. Revisamos un relato de clases y siguiendo ese relato de clases, a partir de él identificamos y clasificamos algunos elementos o situaciones didácticas que estén allí descritos o mencionados, o a lo mejor incluso hasta implícitos, pero que se pueden identificar en el relato, que podemos clasificar en las 4 dimensiones del CPC. Aquí hay un enlace para que vean de qué se trata este relato de clases. Es un relato muy breve de una clase de quinto básico y que está tomado de un libro que justamente fue escrito por un equipo de profesores colaboradores de Valparaíso, quienes se reunían semanalmente o quincenalmente para intercambiar sus experiencias pedagógicas y para realizar trabajo colaborativo. Esta historia de clase se llama Alfonsín, fue escrito por la profesora Delia Cisterna en quinto básico de este colegio. Tiene un contexto curricular, ella planteó aquí los objetivos de la clase y señala, bueno, qué es lo que hizo, qué es lo que quiso hacer y reflexiona también un poco al respecto. No es puramente descripción de lo que acontece, sino que también es una reflexión pedagógica, entonces está mezclado, está integrado con la visión que la profesora tiene respecto de lo que hizo. Entonces, dada esta descripción, dado este relato, situándolos un poco en la experiencia de la profesora, yo les voy a pedir que, en primer lugar, lo que ustedes hagan es identificar, bueno, ¿qué elementos de CPC hay aquí? ¿Qué es lo que la profesora está mostrándonos que podríamos asociar a las dimensiones del CPC? ¿En qué aspecto, en qué elemento, en qué situación didáctica de la descrita uno puede decir que la profesora da cuenta del conocimiento de sus estudiantes, del conocimiento de la comprensión de sus estudiantes? Recuerden ahí la distinción, que es importante.
no se trata de que la profesora conozca a sus estudiantes en general, sino el conocimiento que la profesora tiene de la comprensión que los estudiantes tienen sobre lo que ella les va a enseñar. En este caso les enseña sobre el recurso hídrico y proponer soluciones para prevenir la contaminación. O sea, tiene que ver con las unidades temáticas sobre el uso del agua. Entonces ahí tenemos que buscar qué elementos de este relato dan cuenta o podríamos relacionar con el conocimiento de la profesora acerca de la comprensión que los estudiantes tienen sobre esta temática. ¿Qué elementos o situaciones de este relato se refieren al conocimiento que la profesora tiene sobre el currículo de ciencias naturales? ¿Qué elementos o situaciones didácticas podríamos vincular con conocimiento acerca de estrategias para la enseñanza de esta temática? ¿Y qué elementos o situaciones didácticas del relato podríamos asociar con el conocimiento acerca de cómo evaluar el aprendizaje o los aprendizajes en torno a esta temática? Vamos a ver si puedo cargar de nuevo la página porque no se ve todo el documento, pero ustedes van a ver que no son más que 3 páginas. ¿Ya? Es un relato muy breve. Hasta aquí finaliza, en la conclusión finaliza, digamos, el análisis de la clase o la descripción de la clase, y después incluso hay una breve reflexión acerca del origen de la idea que gatilló este diseño de clase que la profesora implementó. Este va a ser el estímulo, el reactivo que vamos a utilizar para ir desarrollando el taller. Entonces, en la primera parte, como les decía, el objetivo es analizar el relato de clases. Una segunda parte del taller va a ser complementar esta clase o complementar el relato. ¿Para qué? Para proponer 2 situaciones didácticas que van a ser complementarias, cuyo propósito sea promover, por supuesto en el contexto curricular de la misma clase, la enseñanza de 2 características de la naturaleza de la ciencia, es decir, la enseñanza de nos, justificando la propuesta que ustedes hacen. Considerando lo que la profesora entonces describe o relata, ustedes podrían en esta segunda parte del taller decir, la profesora podría incorporar tal situación, o tal elemento, o tal pregunta, de manera que pueda promover la enseñanza de tal característica de la ciencia. Y en tercer lugar, la tercera parte del taller consiste en hacer un planteamiento, un argumento, en el cual ustedes reflexionan en torno al valor que puede o no tener el desarrollo de su propio conocimiento pedagógico del contenido para profundizar en su comprensión de las ciencias naturales y mejorar su práctica de enseñanza. Especialmente tratemos de acotar esta reflexión al ejercicio o al ejemplo de la clase que estamos analizando. No es una reflexión en etéreo y en general, sino que de qué manera el desarrollo de mi CPC, de ustedes, por supuesto, podría contribuir a ampliar o mejorar o profundizar los aprendizajes en torno a las ciencias naturales en esta clase, en la clase que estamos utilizando, o que la profesora, digamos, nos comparte a través de su relato. Y en este ejercicio argumentativo, especialmente les pido que tengan también en consideración las lecturas de la unidad, para que incorporen al menos 2 referencias a esas lecturas. Les voy a mostrar a continuación un prediseño que va a ser el formato que vamos a utilizar para dar respuesta a estas 3 tareas, y ustedes van a ver que yo espero les aclaren más todavía el panorama respecto del producto esperado. Entonces, el primero decía analizar un relato de clase, etc. Esta diapositiva apunta a que ustedes puedan completar esta parte del ejercicio. ¿Cómo es el CPC de la profesora? Aquí estarían las 4 dimensiones del CPC según Magnusson, y ustedes entonces en cada recuadro completan o mencionan elementos, situaciones didácticas que se relacionan con cada uno de esos aspectos. La segunda tarea consiste en proponer 2 situaciones didácticas, así que aquí abordamos la pregunta sobre cómo enseñarnos. Bueno,
el formato entonces les pide que aquí ustedes digan qué características de nos incorporarían en esta clase, en este relato de clase, y de qué forma y cómo o por qué lo harían. Descripción y justificación breve de la situación didáctica que ustedes proponen para enseñar esa característica de la ciencia. Les pido aquí proponer dos situaciones, por eso hay dos recuadros en este preformato, ¿ya? Y la tercera parte del taller, ¿cómo valoramos el desarrollo de nuestro CPC? Argumentamos haciendo uso de la estructura argumentativa que en algún momento revisamos, afirmación, evidencia, justificación, acerca de la importancia o el valor que puede o no tener el desarrollo de su CPC. Entonces aquí les voy a pedir que hagan una redacción breve y resumida de su argumento, para que junto con el texto breve que van a colocar acá, inserten un breve video, un registro del argumento en el cual ustedes lo plantean, lo presentan. No se trata tan solo de elaborar en este caso un argumento escrito, sino que estar habilitados, estar en condiciones de comunicarlo, de transmitirlo. Y por eso vamos a aprovechar el recurso digital para que graben el video y quienes participan del grupo trabajando, entonces construyan en conjunto, aporten en conjunto a la construcción del argumento. Ese es básicamente el producto que espero puedan desarrollar, estas 3 diapositivas, incluyendo los elementos que en cada una se solicitan. Profe, Dígame. ¿esto lo va a subir al aula para poder ir realizándolo? Sí, por supuesto, lo voy a colocar en el aula virtual. Muchas gracias. ¿Ya? Profe, Sí. que no entendí mucho el tercer punto. Uh-huh. Si lo puede volver a explicar, Claro. por favor. Bueno, la pregunta es ¿cómo valoramos el desarrollo de nuestro CPC? Esa pregunta, digamos, motivacional para la tarea. Y la tarea consiste en elaborar un argumento en el cual ustedes defienden el valor que tiene o que no tiene, según ustedes, el desarrollo de su propio conocimiento pedagógico del contenido. Ahora, se trata de hacer un argumento lo más concreto posible, vinculado con la clase que analizaron o el relato de la clase que analizaron. Entonces, uno puede justamente señalar algo así como, poniéndonos en el caso de que valoramos el desarrollo del CPC, entonces uno podría decir, bueno, es muy valioso el desarrollo del conocimiento pedagógico del contenido, específicamente en torno al uso de recursos naturales, dado que eso genera conciencia respecto de nuestro rol como ciudadanos, por ejemplo. Es una afirmación un poco extensa, pero finalmente es una afirmación discutible. Y estoy diciendo que valoro y que defiendo el desarrollo del CPC, especialmente en torno a esta temática, porque tiene un fin, tiene un propósito formativo. Fíjense que la temática está vinculada con la clase que les mencioné que vamos a utilizar como estímulo. Entonces lo que tendría que hacer para completar mi argumento es completar la afirmación o complementar la afirmación con evidencia y con justificación. Y como evidencia y justificación uno podría apelar evidencia, por ejemplo, tomando parte del relato de la clase de la profesora. Pongamos en el caso de que la profesora no desarrolla bien el tema de la contaminación, por lo menos no se alcanza a visualizar en el relato, y entonces uno podría decir como evidencia que, como se puede observar o como se puede apreciar en el relato de la clase de quinto básico, el desarrollo de la actividad o del concepto de contaminación resulta impreciso y resulta inadecuado por tal y tal razón, algo que ocurre en el relato. Y esto se justifica dado que para poder enseñar este tópico en quinto básico, entonces es necesario abordar estos y estos elementos que están señalados en el currículum, por ejemplo. Al tratar de construir este ejemplo que yo les acabo de dar, estoy argumentando
a favor del desarrollo del CPC, sobre la base de cierta evidencia y una cierta justificación, ambas vinculadas con el contexto de la clase que analizamos. Yo lo traté de elaborar, por supuesto, de manera bien improvisada. Lo que ustedes tienen que hacer es, por supuesto, reflexionar con mayor detención en torno a cómo argumentar el valor que tiene el CPC o que no tiene el CPC para profundizar su comprensión de las ciencias naturales y mejorar su práctica de enseñanza. Escribir aquí ese argumento resumido, a lo mejor si es un poco más extenso no les cabe, no es importante que lo escriban completo, lo que sí es importante es que graben un video compartiendo su argumento, que lo comuniquen y lo digan, digamos, verbalmente, dando la cara. Y para eso entonces a través del video cada una y cada uno aporta con una parte del argumento que le van a comunicar o que nos van a comunicar en relación a cómo valoramos el desarrollo de nuestro CPC, dando cuenta de lo que este propósito, este objetivo le solicita. ¿Se entiende un poco más? O sea, profe, lo que yo escribo en el cuadrado izquierdo, tengo que después decirlo en el video. Sí, aunque yo creo que lo que va a pasar es que yo esperaría que lo que pase es que en el recuadro izquierdo usted escriba una versión resumida del argumento y que en el video entonces lo comunique de manera más extensa. En general, yo espero que al momento de comunicar en el video su argumento, por supuesto ustedes no se vean como leyendo el argumento, sino que lo comuniquen desde su comprensión, desde su convicción, ¿ya? La medida en que ustedes leen el argumento, entonces las habilidades comunicativas se van a ver perjudicadas. Ya, profe, gracias. Ahí sí me quedó súper claro. Ya, excelente. Gracias, Damaris, parece que estaba comentando. No, Catalina. Ah, Catalina. Ahí está Catalina. Bien. Gracias, Catalina. Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda. ¿Este trabajo es en grupos o individual? Ahora voy para allá. Vamos a la siguiente lámina donde les comento que se trata de un trabajo en parejas o grupos de 3 estudiantes como máximo. Por supuesto, como es virtual, digamos, en el sentido de que vamos a hacerlo a través de un producto digital que vamos a compartir en línea y el video también lo podemos grabar en línea. No requiere que se reúnan a hacer el trabajo presencialmente, sino que lo hacen a través de internet. Así que espero que con eso responda a su pregunta. Claudia creo que preguntó, ¿trabajo en parejas o grupo de 3 estudiantes como máximo? Ustedes conforman los equipos de trabajo. Y la entrega en el formato de las diapositivas prediseñadas con el video incluido dentro de las diapositivas. El plan de trabajo, más bien el plazo para la elaboración y entrega, bueno, mi propuesta es que este día viernes sea un tiempo destinado para el desarrollo del taller, lo que puedan avanzar. Por lo tanto, no vamos a tener sesión sincrónica este viernes, va a ser un espacio de trabajo autónomo de ustedes, que ojalá puedan destinar a avanzar en este taller. El próximo lunes vamos a tener una sesión que específicamente va a estar orientada a la retroalimentación formativa sobre lo que hayan avanzado en torno a su taller. Por eso va a ser importante que trabajen en el mismo documento compartido que esté en línea, ¿cierto? Y que yo les voy a colocar de la misma manera en que les he colocado los otros talleres. Y el día viernes 2 es el día de entrega y por lo tanto también van a tener espacio de trabajo autónomo para destinarlo al desarrollo del taller o completar el taller en lo que falte. Así que como ven hay un periodo relativamente extendido para el trabajo y espero que les resulte provechoso. Profe, ¿Sí? ¿hasta qué hora se entrega el trabajo? ¿El 2 de octubre? El día 2 vamos a dejar plazo hasta después del horario de clases. Ya. Hasta las 11:30.
¿Alguna otra pregunta o comentario? No, profe. No. Bueno, espero que esté lo más claro posible. Entonces, lo que viene es organizarse con alguna compañera o con algunas compañeras o compañeros, armar el grupo y comenzar a mirar con más detalle el taller que va a estar publicado en el aula virtual en la clase de hoy día, ¿ya? Como van a ser varios grupos, van a haber varios documentos compartidos para que en el mismo documento se vayan inscribiendo. Y así podamos mirar en conjunto el trabajo, el avance que van haciendo los grupos. Profe, ¿Sí? ¿puede ser de manera individual? No, tiene que ser parejas o de 3. Porque yo no tengo grupo. ¿Quién dice que Silvia está Silvia, comentando? sí, Silvia. es que no Eh, conozco, creo que no conozco a nadie de la clase. Tenemos un grupo de WhatsApp, no, quizá ya no está ahí para agregarla. Sería bueno Mm, eso. A ver, Silvia, si pueden, por el chat seguramente se pueden compartir el chat de la sesión. Silvia, Ya, porque no sabía, profe, que había, porque a eso, mí en las primeras clases me costó conectarme, usted sabe. ya, O que escriba su número en el chat y le agregamos, po. eso. Por Ya, favor, Silvia, escriba en el chat del Zoom, escriba ahora mismo su número para que Catalina le agregue al WhatsApp del grupo. ya, Gracias, profe, gracias. Gracias, compañero. gracias Catalina. Bueno, entonces, con eso más o menos queda delineado el trabajo de de esta semana y la siguiente, y quería finalizar esta unidad, digamos, porque hoy día estamos finalizando la unidad, con una revisión relativamente rápida de algunos ejemplos que ya hemos mencionado, pero solamente a modo de precisión, a lo mejor, en torno a las características de la ciencia. Nosotros mencionamos o identificamos 6 características de la ciencia que están tomadas de una propuesta de este autor norteamericano muy reconocido en el ámbito de la investigación en torno a la enseñanza de la naturaleza de la ciencia, que es Norman Lederman, quien nos propone, ¿cierto?, estos 6 elementos, 6 características. En realidad propone algunos más, pero nosotros seleccionamos solo 6. De manera pragmática nos ayudan a comprender y a caracterizar justamente el conocimiento científico. El primero de ellos, el conocimiento científico involucra observaciones e inferencias. Yo recuerdo que alguien tenía especialmente la duda en torno a la distinción en estos dos elementos y cómo irlos reconociendo, ¿cierto? Y cómo hacer uso de ellos. Porque si se trata de que los estudiantes aprendan que la ciencia involucra observaciones e inferencias, por supuesto, los estudiantes tendrán que también ser capaces de distinguir lo que es una observación de lo que es una inferencia. Y lo mismo nosotros, como profesores y profesoras. Entonces, aquí lo único que hay que enfatizar es que la observación, por supuesto, consiste en el registro, en la descripción o en la medición de algún dato, de algún observable. Observable no necesariamente quiere decir que se pueda mirar con los ojos, pero sí eventualmente se puede medir o se puede registrar con con un microscopio, con un telescopio, con un termómetro, con una cámara termográfica o también con los ojos, digamos. El punto es que de lo que se trata es de hacer un registro de un fenómeno de manera directa. De todos modos, es siempre discutible. Estas distinciones son bien filosóficamente sensibles. Entonces, siempre uno podría discutir la idea de que haya observaciones que no impliquen, que no dependan de alguna inferencia o de alguna teoría. Sin embargo, para el ejercicio, o por lo menos el modelo que propone Lederman, sí podemos hacer esta distinción, por lo menos si asumimos que
observación es equiparable a medición o a descripción, o a detección también, mediante algún instrumento, por ejemplo. Eso en contraste con las inferencias, dado que las inferencias nunca son medibles, no son detectables, tampoco son, por supuesto, observables, sino que las inferencias son más bien un resultado de un razonamiento, de un ejercicio cognitivo. La acción y efecto de inferir, es decir, deducimos algo, sacamos una conclusión, llegamos a un resultado a partir de una evaluación racional, mental, que toma en consideración algunas premisas o algunos antecedentes. En general, las inferencias provienen de una suma de observaciones. Pero no son las observaciones, sino que son el resultado de un razonamiento. En el ejercicio o en el ejemplo de Van Helmont, en la descripción histórica que él hacía, ¿cierto?, uno puede identificar varias observaciones que hace este investigador. Porque él dice, lo que puso en el macetero, puso 200 kilogramos de tierra. Asumimos que él midió esta tierra, ¿cierto? Usó una balanza, por lo tanto usó un instrumento para detectar, para medir la cantidad de tierra, la masa de tierra. También el árbol lo masó de 3 kilogramos. Estos son datos observables a través de la medición en una balanza. El plato con el que cubrió el macetero tenía muchos agujeros. La cantidad de agujeros o el hecho de que tuviera agujeros es una descripción de un hecho observable. Y después de 5 años volvió a medir y a observar, ¿cierto?, que el árbol creció y que ahora tenía una masa de 144 kilogramos y el suelo tenía una masa de 200 kilogramos. Nuevamente se trata de datos medibles, observables. Sin embargo, aunque todas estas son observaciones, después de un periodo de tiempo, dado el diseño del experimento que él hizo, porque puso una tapa al macetero y solo le agregaba agua al macetero, especialmente agua de lluvia, según lo que hace en la descripción, entonces concluye Van Helmont, por lo tanto infiere, a partir de todas estas observaciones y de su diseño, que los 141 kilogramos que el árbol ganó, es decir, la diferencia entre el principio y el final, vinieron o provinieron únicamente del agua de lluvia. Él nunca observó esto, nunca observó que el agua de lluvia ingresara a través de alguna estructura del árbol y se distribuyera y que luego se convirtiera en más materia. Eso Van Helmont no lo puede observar ni lo puede medir directamente. Sin embargo, la conclusión justamente se refiere a ese proceso, es una suposición. Estoy deduciendo la idea, o Van Helmont está deduciendo la idea de que el árbol creció gracias al agua de lluvia, y únicamente gracias al agua de lluvia. En ese sentido tenemos una diferencia notable entre una serie de observaciones y una inferencia. Entonces, una cosa es distinguir observaciones e inferencias, y luego otra cosa es decir, para hacer ciencia tenemos que hacer observaciones y hacemos inferencias. Siempre que se produce conocimiento científico se implican estos dos procesos. Algo semejante ocurría en este diseño didáctico de la actividad, en la cual especialmente a los estudiantes se les pedía observar un fenómeno y luego elaborar una conclusión. Por eso explícitamente se le pide aquí observar e inferir. Al estudiante se le solicita hacer uso de algunos materiales, especialmente papel filtro, papel celofán de color, y mirar estos colores que están en un círculo pintado y ver qué es lo que ocurre, apreciar qué es lo que pasa con el fenómeno. Cuando eso hace el estudiante, lo que está aconteciendo es un proceso de observación, de descripción del hecho. El estudiante puede decir algo así como cambia de color el rojo a morado cuando lo miro con el filtro azul. Y esto es una descripción de su observación. Pero luego
se le hace una pregunta acerca de en qué se diferencian unos colores de los otros. Y resulta que esa diferencia, bueno, más allá de decir uno es rojo y otro es azul, o uno es rojo y otro es morado, no aportaría nada más. Por lo tanto, lo que el estudiante tiene que hacer es inferir qué tienen en común el rojo, el amarillo y el azul, a diferencia del morado, el anaranjado y el verde. Y esa relación es, por supuesto, una relación inferencial. El estudiante elabora una conclusión a partir de las observaciones que hizo, pero que va más allá de las observaciones que hizo. Deduce algo, en parte incorporando cierto nivel de creatividad también en su respuesta. Así es que en este ejercicio, en esta actividad, también se promueve la distinción entre observaciones e inferencias, y para agregar el hecho, o para agregar la pretensión de enseñar que la ciencia se basa en estos elementos, entonces necesariamente, explícitamente, nosotros tendríamos que hacer el vínculo, tendríamos que decir que cuando hacemos ciencia, cuando los estudiantes hacen ciencia, cuando los científicos hacen ciencia, realizan observaciones e inferencias. Otra característica nos señalaba que el conocimiento científico está basado, al menos parcialmente, en el mundo natural, y es lo que dijimos, tiene base empírica. Entonces, simplemente esto enfatiza el hecho de que la práctica científica está basada justamente en observaciones, en descripciones de hechos, de fenómenos, en la experiencia. No es lo mismo que la característica anterior. La característica anterior dice: la ciencia involucra observaciones e inferencias. En este caso estamos enfatizando el hecho de que siempre hay observaciones, siempre hay base empírica, siempre hay un contacto con los fenómenos mediante la medición o mediante la detección. Es el caso de Van Helmont: está la planta, está el agua, está el macetero con tierra, etc. Todo esto es contacto con el mundo empírico. En el caso de los paleontólogos están los huesos, está el hoyo, el clima, etc., donde ellos encuentran el hallazgo fósil, las piedras, los minerales. Todo eso es contacto con la base empírica, con el mundo natural. Y en este último paper que acaba de salir sobre la transmisión del COVID mediante aerosoles, por supuesto hay base empírica, hay el estudio de la proliferación, o sea, de la transmisibilidad del virus a través de partículas respiratorias que se mantienen suspendidas en el aire, en un coro, no recuerdo en qué país, parece que fue Estados Unidos. Se estudió el caso de un coro de cantantes, en los cuales se contagiaron como 60 personas, con resultado de muerte para 3 incluso. Y bueno, las conclusiones de esta investigación están basadas en datos empíricos, en mediciones que se hicieron en torno a ese estudio de caso. Algo semejante vemos en esta actividad, ¿cierto? La actividad del poroto, de germinar semillas de un poroto. De lo que se trata aquí es de poner énfasis en la base empírica, la manipulación de la semilla, la observación del fenómeno en sí mismo, etc. Pero así como está basado empíricamente y así como involucra inferencias, muchas veces para poder hacer esas inferencias tenemos que descansar en la imaginación y la creatividad. Y así es como los paleontólogos, a partir de cierta evidencia, reconstruyen un modelo que por supuesto no necesariamente es como fue el animal original. O Rosalind Driver, que analizando la refracción de las moléculas de ADN producidas por rayos X, o sea, observando una imagen como esta, que está aquí en este círculo, con esas manchas negras que son sombras, infiere, mediante su imaginación, la estructura de la molécula de ADN en forma de espiral. Que hoy día podemos ver una reconstrucción mucho más sofisticada, pero que no es otra cosa que una reconstrucción modelada en base a la imaginación y a la observación y a la inferencia.
Las otras dos características claves, la idea de que el conocimiento científico es subjetivo y que está afectada por el contexto histórico, queda bien ejemplificado por el debate en torno a los modelos cosmológicos, la idea de que la Tierra es el centro del universo o la idea de que el Sol es el centro del universo, que por supuesto tiene implicancias muy grandes para la cultura de cada época. Que la Tierra sea el centro del universo era consistente con la idea de que el ser humano era el centro de la creación, por ejemplo. Y cuando la Tierra deja de ser el centro del universo, entonces eso tiene un impacto significativo sobre la concepción antropológica y religiosa de la cultura occidental. Y así, por ejemplo, la Iglesia quiso condenar a Galileo por la Inquisición, ¿cierto? Y fue incluso encerrado de por vida en su domicilio por suscribir la idea de que el Sol estaba en el centro del universo. Son ejemplos de cómo el conocimiento científico y la cultura se entrelazan y se influyen mutuamente. Y estos antecedentes nos muestran que a pesar, fíjense, del debate y la discusión, esta discusión no está cerrada. Por ejemplo, en torno a los modelos cosmológicos, modelo actual del movimiento del sistema solar nos muestra más bien un movimiento espiral de los planetas en torno al Sol, lo cual podría ser una descripción un poco más rigurosa o más precisa del sistema solar de lo que era cualquiera de estos dos modelos anteriores. Es decir, el conocimiento científico nunca es definitivo, nunca es absoluto, siempre está sujeto a revisión y a reinterpretación de la evidencia y de los datos disponibles. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe. Sí, dígame. Quedan 2 minutos, le aviso. Ah, ya, muchas gracias, Silvia. Sí, justamente estaba finalizando y quería preguntarle justamente si alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de que terminemos la sesión. No, profe. No, bien, me alegro. Bueno, vamos a estar en contacto entonces. Nos vamos a ver el próximo lunes. El viernes no nos vamos a encontrar. Les pido que estén atentos a la actualización del aula virtual, donde voy a publicar los archivos, los documentos para el taller, para que puedan comenzar a inscribir sus equipos de trabajo y puedan ya empezar con el desarrollo de la actividad. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Silvia, Ya, profe. ¿envió su número telefónico? Sí, profe, ya me agregaron las compañeras. Muchas gracias. Ya, estupendo. Bien, estamos en contacto entonces. Mucha suerte, que tengan una buena semana, un buen inicio de segunda parte del semestre y que todo vaya lo mejor posible. Gracias. Gracias, profe. Igual Chao, usted. profe. Cuídense. Chao, chao. Cuídese, chao.